Estamos a unos pocos días del estreno de Gladiador, la segunda parte. Una secuela a la que, a mi parecer, fue una de las más grandes obras del director Ridley Scott. Gladiador, estrenado en el año 2004, en donde seguimos la vida del general romano Máximo, favorito del emperador Marco Aurelio, quien a raíz de la ambición y la traición de Cómodo buscará la venganza, convirtiéndose ahora en un gladiador que hará temblar los cimientos de Roma. Una película entrañable que en mi opinión no requería de una secuela, pero es lo que tenemos y esperaremos a que sea una digna sucesora de la primera parte. De modo que para no ir al cine completamente ajenos a lo que esta historia posiblemente nos narra, me he tomado la libertad de hacer este video explicándote el contexto histórico en el que se desarrollará la nueva entrega, para que comprendas mejor en la Roma en la que nos encontramos en este momento. Sin más que agregar, solo recomendarles el video del análisis histórico de la película Gladiador, por si quieren profundizar en la verdadera historia de Máximo y de Cómodo, así como del excelentísimo emperador Marco Aurelio. El enlace lo dejaré en la descripción y al final de este video. Ahora sí, comencemos. Pasaron alrededor de 30 años desde la muerte de Cómodo. Durante este periodo de tiempo, a diferencia de lo que ocurre en la película de Gladiador, Roma no transita por un regreso a la República, como era el deseo de Marco Aurelio o de Máximo, sino que por el contrario, es una época turbulenta en la cual pasan 5 emperadores de Roma, que son asesinados uno tras otro, y finalmente después de una guerra civil, Septimio Severo es el que toma el poder en Roma, después de que Cómodo fuera condenado por una damnatio memoriae, es decir que se buscara eliminar de todos los registros de Roma la existencia de dicho personaje por todas sus villanías. Septimio Severo intenta relacionarse con la familia de Marco Aurelio, queriendo formar parte de la dinastía antonina, de modo que ordenaría la restitución de la memoria de Cómodo, al ser este según él su hermano. Septimio Severo dejará en el cargo del imperio a sus 2 hijos, Marco Aurelio Antonino Caracalla y Publio Septimio Geta, quienes serán al parecer nuestros simpáticos jóvenes que aparecen en el tráiler y los posibles antagonistas junto con el personaje de Pascal. Pero, ¿quiénes fueron los hermanos Caracalla y Geta? ¿Realmente es como nos los pintan en la película? ¿Y de qué probablemente sea lo que la película busque retratar? Ahora lo sabremos. Desde el año 209 después de Cristo, Caracalla quedaría al mando del imperio junto a su hermano Geta. Cuando nació Caracalla, se nombraba Lucio VII Baciano, pero su nombre cambiaría a Marco Aurelio Antonino después de que su padre buscara relacionarse con la familia del emperador Marco Aurelio, y a la vez también de la de Antonino Pío. Al igual que a Calígula en su momento se le conocía así por unas curiosas botitas rojas que llevaba a la batalla, a Caracalla se le llamó así por una túnica gálica con capucha que se volvió muy popular, utilizándola muy a menudo, seguramente en las campañas militares del Rin y del Danubio, aunque Dion Casio lo llamaba Tarautas, en honor a un gladiador particularmente violento y diminuto de la época. Sus ascendencias eran púnico-bereber por parte de su padre y árabe por parte de su madre. Caracalla nació en la que sería la actual ciudad de Lyon en Francia, en el año 188 a.C. Para la época en la que se desarrolla Gladiador 2, tendría alrededor de 20 años, por lo que debería de ser más grande de lo que aparenta en la película, que muestra a los 2 mozalbetes como adolescentes prácticamente, cuando también Geta había nacido tan solo unos meses después de su hermano. Caracalla se casaría en el año 202 después de Cristo con una mujer llamada Fulvia Plautila, a quien asesinaría 3 años después junto con su padre, acusado de traición, aunque se piensa que fue el mismo Caracalla quien fabricó las pruebas o las evidencias para incriminarlo. La madre de Geta y Caracalla, Julia Dobna, había desempeñado un importante papel público, siendo denominada como madre de los campamentos, pero también tendría un papel más oculto ayudando a su esposo en la administración del imperio, siendo considerada como una mujer ambiciosa. Julia Dobna también se rodearía de personas importantes como pensadores y escritores del imperio, siendo una mujer culta. Mientras que Septimio preparaba su invasión contra los partos, Julia se hacía cargo de los asuntos del imperio, teniendo gran influencia en el gobierno. Desde ella, las madres de los emperadores tendrían mucha importancia a lo largo de la dinastía Severa. Septimio Severo encontraría su final en una campaña en Caledonia, en la ciudad de Eboracum, hoy la actual York, en Inglaterra, quedando en el poder de Roma los 2 hermanos, Caracalla y Geta, en el año 211 después de Cristo. Caracalla y su hermano Geta siempre discutían y no se llevaban bien,
Su padre había notado esta división entre sus hijos y había hecho esfuerzos y varios intentos para reunirlos sin que todos estos esfuerzos rindieran frutos, según Dion Casio. Ultrajaron mujeres y abusaron de muchachos, malversaron dinero y convirtieron a gladiadores y aurigas en colegas de correrías, emulándose el uno al otro en sus actos, pero chocando absolutamente al rivalizar, y es que, si uno se unía a determinada facción, era seguro que el otro elegía la opuesta, y finalmente se enfrentaron uno contra otro en una especie de concurso con equipos de ponis, conduciéndolos con una rivalidad tan fiera que Antonino cayó de su carro de 2 ruedas y se rompió la pierna. Fue en ese momento, tras la muerte de Severo, en el que se crearía la idea de partir el imperio en 2, pues Caracalla y su hermano discutían continuamente. De esa manera Caracalla se quedaría en el oeste y Geta en el este, particionando el imperio desde el Bósforo como en el futuro se dividiría. Sin embargo, Julia no lo permitiría, de acuerdo a Herodiano. Mar y tierra, mis niños, habéis encontrado una manera de dividir, y como habéis dicho, el Golfo Propóntico separa los continentes. Pero vuestra madre, ¿cómo la vais a dividir a ella? ¿Cómo soy infeliz miserable? ¿Cómo voy a ser desgarrada y separada para ustedes dos? Matadme primero y después de que hayáis reclamado vuestra parte, que cada uno realice los ritos funerarios de su porción. Así también yo, junto con la tierra y el mar, quedaré dividida entre ustedes. Se cree que en realidad el miedo de Julia era la de perder influencia entre sus hijos y estos se separaban. Uno de los eventos que quizás se ha retratado en la película sería el asesinato de Geta por su hermano Caracalla, suscitada el 26 de diciembre del 211, en una reunión de reconciliación que la propia Julia Dobna había preparado para sus hijos, de modo que limaran asperezas. Caracalla ya había intentado asesinar a su hermano, pero no lo había conseguido, pues se enteró del atentado, y aumentó las medidas de su seguridad, rodeándose de soldados y gladiadores. Caracalla entonces convencería a su madre de que preparara un recinto privado para una reunión con su hermano, de modo que pudiesen reconciliarse. Sin embargo, Geta sería asesinado por miembros de la Guardia Pretoriana en brazos de su propia madre. Naturalmente que se acusa a Caracalla de haber ordenado el asesinato de su hermano por las diferencias que ambos tenían y que se intensificaron a la muerte de Septimio. Pues Caracalla había convencido a todos que los soldados mataron a su hermano porque éste lo había intentado matar a él y que corría peligro. Sobre todo porque Caracalla comenzó una persecución de los simpatizantes de Geta y ordenó una damnatio memoriae, que por si no lo recuerdan del primer video de Gladiador, o por si no lo saben, una damnatio memoriae era una forma de castigo impuesto por el Senado de Roma sobre figuras poco populares, aquellos que habían cometido grandes crímenes en contra del Senado o de la población romana, de modo que este castigo en lo que consistía era en borrar de todos los archivos de Roma, de cualquier documento, la memoria de aquella persona, eliminar todas sus estatuas, pinturas, formas de arte que lo recordaran, de modo que desaparecía completamente de los registros de la historia romana. Ese sería el castigo que obtendría Geta por parte de su hermano Caracalla. Alrededor de 20.000 personas serían asesinadas después de promulgado el damnatio, quienes formaban parte del círculo íntimo de guardias, asesores de Geta, amigos y militares a su servicio. Caracalla, después del asesinato de Geta, se va de Roma para no volver, dirigiéndose hacia el norte, hacia Germania, para emprender campañas militares, derrotando con éxito algunas de aquellas tribus germanas, a veces por medio de la espada, otras de la diplomacia. Desde la muerte de Geta y el abandono de Caracalla, Julia debió de retomar los asuntos administrativos y políticos de Roma, siendo ella quien en realidad gobernaría, mientras Caracalla se mantenía en sus campañas militares, pues nunca le había gustado llevar a cabo las labores administrativas del imperio, considerándolas mundanas. Caracalla ahora se dirigía a las provincias orientales del imperio. En Alejandría se enterarían de los rumores del asesinato de Geta a manos de su hermano, quien según aseguraba lo había hecho en defensa propia, burlándose de este hecho. Caracalla se enteraría de las sátiras, de modo que asesinó a la diputación que lo recibiría y dejando que sus tropas saquearan Alejandría. Allí en Egipto, Caracalla construiría templos y dejaría como ofrenda al dios Serapis el arma con el que había asesinado a su hermano. Caracalla también declararía a todos los hombres libres como ciudadanos de Roma, a excepción de los libertos y a los que se habían sometido a Roma por rendición en una guerra. Esto se dice lo hizo porque en aquel momento Roma atravesaba por una situación financiera difícil, de modo que al declarar a los libres como ciudadanos romanos, se beneficiaría de los impuestos que solo estos debían pagar a Roma.
Otro de los propósitos de Caracalla, se dice, era el de limpiar su conciencia y su nombre después del asesinato de su hermano, pues la única forma de condonarlo por este hecho sería que Geta hubiese sido un tirano. De manera que Caracalla sentía que debía de hacer algo grandioso para pagar a los dioses su enorme crimen, y qué mejor obra que otorgar la ciudadanía a los libres del imperio. El ejército se benefició en el gobierno de Caracalla, quien aumentó el salario de los soldados romanos a los que temía pero a la vez admiraba, pues seguía el consejo de su padre, atender siempre el bienestar de los soldados e ignorar lo demás. Además pasaría mucho tiempo con los soldados, comenzando a vestirse como ellos y adoptar sus costumbres. Caracalla admiraba a Alejandro Magno y buscó imitarle en la planificación de su invasión a Partia, haciendo que el ejército romano formara falanges como en la época alejandrina, aunque esta forma de hacer la guerra y estas formaciones eran consideradas obsoletas, aunque se cree que no llevaban una pica como solían llevar los soldados alejandrinos, sino solo una lanza. Su obsesión por Alejandro llegó a tal punto que cuando visitó Alejandría comenzó su persecución contra los aristotélicos, por el rumor absurdo de que Aristóteles había envenenado a Alejandro. Caracalla encontraría su final al ser asesinado por un soldado romano, llamado Julio Marcial, mientras orinaba. Quizás uno de sus mayores temores era el ser asesinado por un complot de sus soldados, y este se convirtió en realidad. La razón de su asesino, para acabar con él, había sido que no aceptó el ascenderlo al rango de centurión. Su asesino también sería ejecutado inmediatamente, pero el instigador del asesinato de Caracalla fue el prefecto del pretorio, Macrino, quien vio la oportunidad de utilizar al soldado para sus propios fines, pues después de la muerte de Caracalla, Macrino tomó el poder como el nuevo emperador de Roma, obteniendo el apoyo del ejército romano. Macrino es representado por Denzel Washington en esta película. Quizás el soldado que lo ayuda a hacerse con el poder sea el mismísimo Lucio, interpretado por Paul Mescal. Según las fuentes de la época, Caracalla era representado como cruel y tiránico por el asesinato de su hermano y la persecución y masacre de los partidarios del mismo. Esta imagen de un emperador cruel, y además más centrado en la soldadesca que en los asuntos del imperio, trascendería incluso en la Revolución Francesa, en donde sería representado como un reflejo del creciente descontento que la población tenía de la monarquía. También estas obras de arte en las que Caracalla era el protagonista, era una especie de propaganda de lo que podía pasar si se continuaba con la monarquía, convirtiéndose esta en el horror de la tiranía. Al final no se pudo aplicar una damnatio memoriae en contra de Caracalla por parte de Macrino y el Senado, ya que los soldados aún respetaban su memoria y lo apreciaban. Pero los historiadores modernos, tanto como los antiguos, continúan teniendo la imagen de Caracalla como uno de los peores emperadores de Roma. Entonces esta sería más o menos la época, el contexto de la película Gladiador 2, que si somos observadores de la historia, podremos inclusive hacernos una idea de lo que tratará la nueva cinta. Naturalmente que la historia es un medio de spoilers cuando hablamos de series y películas históricas, porque así también podemos saber cómo es que puede terminar. Mis predicciones para la película de acuerdo al contexto histórico que acabamos de conocer. Hay que recordar que como es ficción esto puede ocurrir, pues en la historia real Lucila murió mucho antes que su hermano Cómodo. Seguramente el papel de Lucio como gladiador, ayudando a Macrino, será la historia del soldado que asesinó al emperador Caracalla, siendo utilizado por Macrino para sus propósitos. Y al final Macrino será emperador de Roma, o será traicionado por Lucio, quien se convertirá al lado de su madre en emperador, realizando el sueño frustrado de Máximo y de Marco Aurelio de restaurar la república. Eso es lo que posiblemente observemos en la película este 14 de noviembre. Que, si considero que Gladiador merece una secuela, no, pero es lo que tenemos y debemos de conocer si es que está a la altura de la primera, o al menos no arruina una obra que fue en su momento y sigue siendo una película extraordinaria. En fin, pero es momento de que compartas tu opinión. ¿Cuáles son tus expectativas para la nueva película de Ridley Scott? ¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar? ¿Cuál crees que será la trama de la película? ¿Crees que merecía una segunda parte? Comparte tus pensamientos, me será grato leerte. Dale like al video si te gustó o te pareció informativo. Compártelo con tus amigos o con aquellos a los que les vendría bien conocer un poco más del contexto de la película antes de su estreno. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.